Estoy ¿Está, manejando, pastor. está manejando? Sí, Muy bien, tranquilo, entonces, tranquilo. Vamos a pedirle entonces ya. Mano Javier, usted que está dispuesto ahí. Vamos, Javier, rápido. Vamos a orar, hermano, oremos un momento, oremos. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el hermoso día que nos regalas. Y ahora, Señor, conectados por este sistema Zoom, con diferentes hermanos, y acá con tu siervo, para recibir tu enseñanza, recibir tu preparación y tu dirección. Suplicamos, Señor, tu asistencia, bendito Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bien. Excelente. Bien, vamos a tomar la primera lista de la primera asistencia. ¿Ya? ¿Qué fecha estamos hoy día? Estamos 3 de octubre, ¿no? 3 de octubre. A ver, recuerda que la lista la tomamos al principio, al final, y es importante que estés, ¿ah? Algunos me han explicado la ausencia de la clase pasada, pero por más justificación, ya si tienes más de dos inasistencias, creo que ya fuiste. Sí, así que ¿Perdió la salvación? ya, acá, sí, acá, en esa parte Como, en esa parte de la asistencia, ahí somos arminianos. ¿Sí? como dice el pastor, En esa, ¿sí? O sea, ahí se pierde la salvación. O ¿Sí? sea, acá no hay gracia. Y ¿sí? Vamos a tomar asistencia entonces, ¿ya? A ver, Javier Trujillo, Entiende, pastor. Cristian Villalta, presente pastor. Wilson Cho, Presente pastor. Julio César Blas. Aquí. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien, Julio César. Max Alba. Presente, maestro. Ahí está. Henry. Henry la vez pasada tampoco respondió. Creo que pone el Zoom nomás y. Vamos, Presente, Henry. pastor. Buenas Queremos escuchar noches. tu voz, queremos escuchar tu voz. Estamos Henry, como, Henry. estamos como la canción de Marco Witt. Queremos escuchar tu voz. ¿Sí? Roger Luna. No, Roger Luna todavía. Falta. Leoncio. Acá estamos presente, pastor. Muy bien, muy bien. Sol Melgarejo. Muy bien. Adi de la Cruz. Jorge Ávila. Presente, pastor. Brian Estrada. Rabí. Muy bien. Y Julio Cristóbal. Bien. Falta, entonces voy a llamar a algunos más. Daniel Seminario. presente, pastor. Muy bien. ¿Alguien más me faltó llamar de los que han estado? Creo que están todos. Vamos a, entonces, Adi de la Cruz acaba de entrar. Bien. Prendan sus cámaras, por favor. Sí. Bien, hermanos. Eh, eh, como estamos en curso de historia, una pregunta que estábamos haciendo es, ¿qué están celebrando o qué han organizado en tu iglesia para este mes para celebrar el Día de la Reforma? ¿Han organizado algo, sí o no? A ver, pueden poner en el chat también, ¿ah? Si no quieren de repente primero, pongan en el chat. Ahí pongan, ¿qué han organizado? Todavía falta organizar, ¿sí? Yo conocí una iglesia, no voy a decir cuál, ¿no? Que cuando llegamos, cuando la conocí esa iglesia, la juventud celebraba Halloween. Sí, sí, tal como me escucha. Ni siquiera anti-Halloween, sino Halloween. Hacía confraternidad con la iglesia católica, con la capilla. Y recuerdo que hubo un lance, me acuerdo, ¿no? Habían anunciado su Halloween confraternidad con la iglesia católica. Y el pastor, obviamente, recién había empezado, el pastor, y se entera, y el pastor cancela el evento, ¿no? Pero había uno de los jóvenes que no se había enterado. Así que llegó al culto de jóvenes disfrazado.
todo el mundo estaba normal, ¿no? Porque ya le habían dicho que eso no iba, que no íbamos a tener, no se iba a tener confraternidad con la iglesia católica, y menos Halloween. Pero el chico no se dio cuenta y vino disfrazado, ¿no? Y entra al culto, entra así sorpresivamente, el culto es joven, entra disfrazado y se da cuenta que nadie está disfrazado, ¿no? Lo peor es que se enoja y se enoja con el pastor, diciendo, ¿por qué no le han avisado que pasó la vergüenza de su vida, ¿no? Bueno, algunas iglesias celebran el anti-Halloween. De repente, algunas de las iglesias que ustedes representan están en ese sintonía, ¿no? Ese día hacemos el anti-Halloween. A ver, ¿alguna iglesia aquí hace el anti-Halloween o no? A ver, seamos abiertos. Acá no vamos a criticar ni estamos aquí para calificar si es que está bien o está mal, ¿no? Solamente para comentar. ¿Alguna iglesia de las que están aquí celebra el anti-Halloween o no? A ver, quiero escuchar su Pastor, opinión. buenas noches. Lo Bueno, del anti-Halloween es el no al Halloween, claro, a eso me refiero. porque Si no, los ajá. niños, sí, en escuela dominical hacen una marcha de no al Halloween Muy bien, muy bien. por mi comunidad. Ujú. Los Muy niños bien. salen con sus pancartas y todo. Y claro, los hermanos apoyan. Está bien, excelente. No digo que esté mala, yo pienso que es una realidad actual también que hay que enseñar. ¿No? Y algunas iglesias hacen vigilia, ¿no? Yo recuerdo iglesias que hacen vigilia toda la noche porque quieren combatir las fuerzas de las tinieblas con una vigilia, ¿no? Anti-Halloween, ¿no? A ver, ¿alguna iglesia aquí, aparte de la de Adi, alguna hace algo Eh, anti-Halloween? Bueno, Sí, pastor. en mi denominación hacen, bueno, entre hermanos mayores adultos un culto, una reunión de oración y como hay también salen a los niños ahí al no anti-Halloween, más que nada niños y adolescentes se reúnen y con las maestras y todos los líderes van ahí acompañados al no a Halloween. Ya está bien, yo quiero saber en qué denominación está Cristian, porque todos somos hipercristopés, ¿no? Y él dice, en mi Sí. denominación, dice. Dios amante. Luterano, ¿qué? Gracias, Cristian. Acá, No, no, quisiste decir en mi iglesia, ¿no? judío. Bueno, no, bueno, sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Brian, ¿querés decir algo, Brian? Sí, yo también en mi iglesia, bueno, no hacemos un anti-Halloween, ¿no? Más que todo abrimos el 31 la oportunidad de que la gente pueda escuchar historias, pero historias bíblicas, ¿no? Es una forma de combatir el Halloween y ahí se les predica, ¿no? Claro, claro, está bien. Tampoco vamos a salir con bueno, no salimos con pancartas a decir no al Halloween, sino buscamos una estrategia creativa para que ese día evangelizar a los niños que van pasando, ¿no? Y eso se está encargando el Ministerio de Escuela Dominical. Muy bien, excelente. Ahora, mi pregunta va en este sentido porque la mayoría de iglesias, muchas iglesias, hacen algo anti-Halloween, ¿no? De uno con matices, ¿no? Una otra manera. Pero ¿cuántas iglesias hacen algo porque es justamente el mismo día, por el día de la Reforma? ¿No? Como le estaba contando al inicio, antes que llegaran algunos, yo una vez conversaba con unos hermanos, les pregunté qué celebran este mes, y me hablaban de esos ayunos anti-Halloween, ¿no? Y digo, ¿qué más se celebra el 31 de octubre? Y no sabían. Cuando les dije que era el Día de la Reforma, me respondieron que el Día de la Reforma Agraria, ¿no? Entonces, no tenían la menor idea, ¿no? Ahora, eso es una realidad de muchas congregaciones, es verdad. Brian dice el mes morado, es cierto, también los católicos tienen su mes morado, ¿no? Pero las iglesias confesionales, las iglesias herederas de la Reforma, deberían, ¿no? Deberían tener algún evento relacionado a la Reforma. Entonces la pregunta nuevamente la hago, ¿alguna iglesia de las aquí representadas hacen algo por el Día de la Reforma? No sé, puede ser un conversatorio, puede ser por ejemplo, en mi iglesia, por ejemplo, que hemos hecho muchos años, ese año, no el 31 exacto, pero si cae bien y si no, un fin de semana, hacemos nuestro teatro de la Reforma, ¿no? Nos vestimos todos recreamos el momento histórico, ¿no? Nos conseguimos disfraces de papa, de obispo, de arzobispo, de cardenal, de monjes, ¿no? Y hacemos el teatro de la Reforma, ¿no? Recreamos. Pero ¿qué hacen en tu iglesia? A ver, compártenos, si es que hacen algo. A ver, ¿han hecho algo alguna vez? A ver, pregunta, rapidito, ¿ah? Brian, Yo particular, bueno, han hecho conferencias. Mi iglesia ha muy hecho bien, conferencias sobre la reforma en la iglesia muy y bien. tenemos justamente esta semana que entra.
vamos a planificar qué vamos a hacer por la Semana de la Reforma, ¿no? Porque consideramos que es importante recordar. Y bueno, particularmente de forma personal, a mí este mes me han invitado a dar un conversatorio también con unos hermanos de otras iglesias sobre ese tema, ¿no? Entonces Excelente. considero yo que es un tema importante, eh, pero hay que darle un enfoque aplicativo a este tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, la reforma pasó hace tiempo, hay que ver cómo ese pensamiento reformado sigue reformándose actualmente, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muy bien, muy bien. Acá Henry, por ejemplo, dice que el último domingo de octubre se le su aniversario. Entonces un poquito como que se cruza, ¿no? Se entiende, se entiende. Pero bueno, por ejemplo, yo estoy invitado el 26 de este mes. Voy a estar visitando una iglesia en Lima, no el Cristo P, es una iglesia de amigos, pero me invitaron específicamente para hacer un conversatorio y un culto después, un día sábado y domingo, sobre la reforma protestante. Así que va a estar interesante, ¿no? Oren por este siervo que Dios ponga sabiduría en mis palabras, ¿no? Bien, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, por el mes principalmente, pero también por lo que estamos estudiando, ¿no? Porque estamos metidos en la Edad Media. Y la Edad Media culmina, ¿en qué? Culmina justamente a qué lugar de evento la Edad Media cuando culmina? A la Reforma Protestante, ¿no? Justamente da lugar, es como que prepara el teatro a lo que es la Reforma Protestante. Los conceptos que tenemos, o los famosos solas, a ver, ¿cuáles son los solas, hermanos? Sola Escritura, ¿qué más? Ujú. Por Sol y la gloria, gracia. sol la gracia, sol y gloria, A No, solo ver, fe. No, a ver, a ver. Sola Solo fide, sola escritura. gracia. Fide, ahí está, Sola Ajá. escritura. Solo escritura, solo Cristo, Sólido solo gloria. fe, sola gracia. muy bien, muy bien. Es sola Escritura, sola gracia, ¿qué más? Sola fide, solo Cristo, ¿no? ¿Qué más? Ya, vaya a recordar, sí, vaya a recordar. Solo idea gloria. Solideo Gloria, es el último, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces vamos a meternos una vez más en la Edad Media y teníamos una diapositiva interesante. Por si acaso les dejé un trabajo también, ¿no? Que por cierto, no lo he visto que nadie me ha entregado, ¿no? Por bien puedo equivocar. Eh, pero vamos a meternos nuevamente en la Edad Media y a su teología, ¿no? Eh, en esta etapa de la Edad Media, en lo que estábamos, había un conflicto en la teología, ¿no? Católica. Una iglesia que tenía una teología agustiniana se ve sacudida por el advenimiento de una teología distinta, la teología aristotélica o la teología donde se concilia la teología con la filosofía aristotélica. A ver, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre la teología de índole o de afinidad agustiniana, o para decirlo de otras palabras, neoplatónica, y la aristotélica. A ver, ¿alguien puede decirme de la clase pasada? Algo hablamos de eso. ¿Cuál era esa diferencia? ¿Había alguna diferencia en lo mío? ¿Por qué trajo tanto conflicto? A ver, porque nadie estuvo atento, ¿ah? Está viendo su apunte, Cristian. A ver, ¿qué cosa apunté? Dice, no entiendo ni lo que apunté. Muy bien. Para recordar un poquito, vamos a ponerle diapositiva, ¿ya? Para que usted tiene que tomar captura también, ¿no? A ver, vamos acá. Ya, un ratito vamos a acomodar la pantalla que me la tengo un poco desordenada. Ajá, bien. Ratito, hermanito. Esto está. Esto lo voy a cerrar. Esto queda. Bien, hermanitos, vamos a compartir entonces la diapositiva y vamos a repasar un poquito para recordar lo que vimos en la clase pasada. La teología de la Edad Media. A ver, alguien que lo lea, rapidito. Voy a reducir estos cuadritos. En medio del misticismo, lucha de poderes y el vandalismo de la Edad Media,
conocido como la Era de las Tinieblas, hubo un mover teológico desarrollado principalmente en los monasterios. Con el desarrollo de las urbes, el mover se trasladó a las catedrales para llegar al clima en las universidades. En esta época se desarrolló el método escolástico. Los monasterios eran centros de reclusión para apartarse del mundo. Las catedrales eran la iglesia como parte central de la vida urbana. La universidad era la demostración del poder del rey. La teología en la Edad Media evoluciona del modo neoplatónico de Agustín al aristotelismo de Tomás de Aquino. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién puede decirme qué es el escolasticismo? ¿A qué se refiere con el método escolástico? Hermanos, eso estoy anotando acá lo que responden, ¿ah? Imagino que han estado atentos, que han investigado. ¿Qué es el escolasticismo? A ver, a la una, ¿nadie? Estamos hablando de la Edad Media, ya deberíamos saber qué es escolasticismo, ¿no? Como una clase de tipo debates. Puede ser, puede ser. A ver, ¿qué exactamente cómo podríamos definir el escolasticismo? El método escolástico. Una teología o pensamiento teológico, algo Estás así, redundando, teología, Pastor, pensamiento teológico. pastor, teológico. con referente a la clase pasada, es la filosofía de la Edad Media, vamos a decir, ¿no? Pero es una mezcla de Ah, filosofía cristiana, judaica, con una corriente de Aristóteles. Claro, tú estás leyendo la definición de Google, ¿no? Por ahí. Está bien, está bien. Mira, el método escolástico, voy a anotarlo un poquito para que lo puedan, sencillito nomás, para que lo puedan revisar, ¿ya? Primero, cuando tú escuchas la palabra escolástico, algo que sirve mucho es la etimología. ¿A qué te hace recordar la palabra escolástico? A ver, elástico. Escuela. Muy bien, Adi. ¿Te hace recordar a qué? A escuela. ¿Eh? Tú tienes que recordar lo siguiente. Eh, ya en esta época se buscaba una metodología de investigación, una forma de estudiar, una forma de conseguir, de poder alcanzar la verdad. El escolástico nos lleva la palabra escolástico que está relacionada con la palabra escuela, no en el sentido del colegio que vemos hoy día, sino en el sentido de academia, ¿no? Y por eso es que usted va a ver en la diapositiva que dice que los primeros estudios teológicos, ¿dónde fueron? A ver, te voy a dar opciones. Opción uno, el monasterio. Opción 2, la catedral. Opción 3, la universidad. ¿Dónde crees que fue el primer lugar de centro de reflexión teológica? Serio. Ya, el monasterio. Ujú. Entonces, a eso le llamaban escuela. En latín, escola, ¿no? Que era un centro de estudio, era un lugar de reflexión, era un lugar de, vamos a decirlo así, de aislarte del mundo para poder filosofar y para poder reflexionar y para poder teologizar, ¿no? Nosotros estamos un poquito lejanos de esa realidad porque usted hace reflexión teológica, pero metido en medio de la gente, ¿o no? Cuando usted prepara su sermón, usted prepara su tarea y todo, usted está metido en medio de la gente. Sin embargo, esta metodología escolástica nace en medio de la reflexión que se hace en el monasterio, el estudio que se hace en el monasterio. Ahora, ¿cómo se hacía este estudio? Y justamente vamos a ir viendo otra diapositiva, ¿no? A ver, pongan los mensajes nomás que estoy anotando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, cuando usted va a ver, y acá de repente vemos al primero que vimos la semana pasada. A ver, ¿quiere revisar bien? Bien. Va a ver a un tal Anselmo de Canterbury, ¿no? Que él, por ejemplo, comienza a escribir ciertos libros que ya vimos y leímos un poco de eso, el Proslogio, ¿no? Y otro libro que se llama El por qué Dios se hizo hombre, en el cual él, por ejemplo, llega a una conclusión en el monasterio, obviamente, de un argumento que acá lo denominamos ontológico, para probar la existencia de Dios. Y luego también él plantea una teoría de la encarnación, ¿no?
y de la expiación. Plantea la cuestión de la dignidad y el rango. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Que está queriendo ser la reflexión teológica en la escuela, en la academia, en el lugar de centro de estudio, de reflexión. Este hombre escribe dos libros. En uno hace el argumento ontológico que hasta el día de hoy se usa, incluso en debates con ateos, en canales de YouTube, en streaming, se usa este argumento, ¿no? Para defender la existencia de Dios, por ejemplo. O sea, imagínense la trascendencia del escolasticismo, tuvo sus puntos fuertes. Y por otro lado, él también plantea la dignidad del rango en el sentido eh, de la expiación de Cristo, la encarnación de Cristo y la expiación de Cristo. Es quiere decir que por qué Dios se hizo hombre, ¿no? ¿Por qué Dios se hizo hombre y por qué murió por nosotros y para qué murió por nosotros? Eso, como dijimos la semana pasada, lo estamos utilizando hasta el día de hoy en evangelismo, ¿no? En evangelismo se sigue usando lo que dijo Anselmo. Pero ¿dónde él lo escribe o lo conceptúa? En el monasterio, ¿sí? En el monasterio. Por eso es que se le llama a Anselmo como uno de los fundadores del escolasticismo, ¿no? Escolasticismo. Eso obviamente tiene una evolución. Vamos a ver su evolución un poquito. Tenemos, por ejemplo, otro teólogo, ¿no? Pedro Abelardo, ¿no? Que más o menos en su obra, sí o no, él comienza a crear un método, ¿no? Un método para llegar al conocimiento, un método para alcanzar la verdad. Y un método que se usa hasta el día de hoy, que es encontrar argumentos a favor y encontrar argumentos en contra. ¿Dónde? En los escritores del pasado. Entonces él comienza a citar fuentes, como diríamos hoy día. Tú vas a hacer tu tesis y tú quieres sostener tu tesis. Bueno, vas a tener que encontrar qué opinaban sobre este tema escritores del pasado, investigadores y escritores. Cuando investigues vas a encontrar argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, un poquito él abre la puerta a ese tipo de investigación y de poder alcanzar el conocimiento. ¿Sí? Vamos a hacer un último acá para poder refrescar la memoria y vaya apuntando ya, ¿no? Hay otro más, Pedro Lombardo, ¿no? Pedro Lombardo, por ejemplo, escribe en su libro Sentencias, ¿no? Y donde él comienza lo que llamaríamos hoy día contraargumentar. Él se atreve a, a responderle a las posturas contradictorias, ¿sí? El problema con Pedro Lombardo es que cuando él escribe su libro Sentencias, él apoya y no cuestiona las posturas teológicas oficiales de la iglesia. Hay que recordar que la iglesia tenía mucho poder, entonces la gente no quería chocar contra esa iglesia, ¿no? Otra cosa que él hace es, él crea un modelo de teología sistemática que se usa hasta el día de hoy. ¿Cómo sería de importante su libro Sentencias que hasta el siglo XVI los estudiantes hacían sus tesis comentando el libro? ¿Sí? Entonces, en resumen, el escolasticismo, vamos a volver a la pizarrita, ¿no? Vamos a poner escrito de acá, era un método de alcanzar la verdad, para alcanzar la verdad. Podemos definirlo en tres etapas, ¿no? Una, la reflexión, o como dirían los neoplatónicos, la revelación divina, ¿no? Dos, la investigación. Comienza a citar fuentes. Y tres, aunque muy limitada por la estructura jerárquica de su tiempo, la contraargumentación. Es decir, a las posturas que son contrarias a tu tesis, las refuto. ¿Sí? ¿Esto nos parece conocido o no? ¿Es conocido esto, hermanos, o no? ¿Qué dice usted? ¿Se usa hasta el día de hoy o no se usa? Así es. ¿Mm? A ver, les escucho. Prenda su cámara, hermano. Ahora vamos a poner una regla. Usted prende su cámara todo, ya, ahora sí. Todos prendan su cámara, rapidito. Si no, estoy hablando solo, hablo con dos, usted está durmiendo, está Sí, pastor. jugando PlayStation, no sé, prenda su cámara, ¿sí? Listo.
A ver, voy a esperar a los demás que prendan su cámara, rapidito. Pastor, yo voy Son a tratar lindos. de ver poner otra cámara porque no funciona la mía. Ya, está bien, está bien. Ahí está Daniel. Aunque estés manejando, pon tu cámara y listo, no contestes nada, pero sé que estás ahí. Ahí está, Adi está en el parque, creo, ¿no? Creo que mejor le digo a Adi que apague porque van a quitar el celular ahorita. No, Ahorita pastor. Lo que pasa es que uso usualmente una cámara integrada, pero está, está ocupada ahorita. no, no, Voy a está bien, tratar está de bien. conectar. No, está bien. Primero llega a tu casa, primero a tu casa. No puede ser que te arranchan el celular y después te vemos el celular, lo vemos en otro lado el celular. Ah, no, estoy en mi casa. Allá en tu casa. Que la Wilson cámara está en las integrada. tinieblas. Wilson está en las tinieblas. Wilson está en las Ya, tinieblas. hermano Leoncio, hermano Leoncio, prenda su cámara, hermano Leoncio. Pastor, acá en Chocofán la señal es muy débil. Acá Ya, algunos déjame, seminaristas que han pasado saben, ¿no? Y si yo ya, prendo, se me corta. ya, listo, listo. Ya. En tu caso en Chocofán, los demás no están en Chocofán. Ya, listo. Entonces, hermanos, a ver, Sí, el Chocofán. bien, estamos viendo el escolasticismo, ¿no? Esto se usa, se sigue usando y lo vuelvo a poner aquí. A ver, vamos a ver pizarrita. ¿Se usa o no se usa? ¿Usted qué dice? Sí se usa, profesor, como método de enseñanza. ¿No? Claro. Y quiero que lo vean bien, porque ahora en un ratito, acá en Huánuco está haciendo mucho calor. No sé, hermano Javier, hace calor, ¿no? Yo no soy el único que siento calor. Sí, se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Le digo, ahora en un rato vamos a usar estas herramientas para debatir algunos temas interesantes, ¿sí? Relativos a la Edad Media, relativos a lo que estamos estudiando. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora, algunos chicos esto es parte de su historia. Vamos a hablar de la aparición de las universidades, ¿no? Hoy las universidades es algo que ya es pan de cada día, hay todo tipo de universidades, ¿no? Públicas, privadas, eh, tenemos universidades virtuales, ¿no? Pero todo tuvo un origen, ¿no? Y aquí justamente en esta época es que aparecen las universidades. Habíamos hablado de que la reflexión y el conocimiento o el estudio estaban relegados al monasterio en un primer principio. Ujú. Luego se traslada a las ciudades por las catedrales, ¿no? Se construyen las catedrales, se construyen las catedrales, entonces el estudio, la academia, se traslada a la catedral, ¿no? A la iglesia de la ciudad, mejor dicho. Pero luego sale de la iglesia de la ciudad, al inicio también acompañado de un movimiento religioso, y se crean las primeras universidades, ¿no? Vamos a ver, puedo pedir a alguien que lea este cuadrito, a ver, ¿alguien puede leerlo rapidito? La ¿Qué pasó? aparición de la... A ver, adelante, Ari, adelante. Perdón, hermano. La aparición de las universidades. Como dijimos, las universidades comenzaron a aparecer por dos razones: aglomeración y crecimiento de las ciudades, acrecentamiento del poder real, consecuencia de las cruzadas. Las universidades inicialmente eran gremios de profesores y estudiantes que querían defender sus derechos. Comenzaron a aparecer en el siglo XII, pero su auge fue en el siglo XIII. El estudio teológico se hizo cada vez más académico y en el siglo XV se estudiaban más de 16 años, después de haberte graduado de artes. Bien, cuando tú vas a ciertos idiomas, cuando vas al latín o al alemán, por ejemplo, y tú quieres buscar la palabra filosofía, vas a encontrar la palabra arte. Nosotros la palabra arte significa otra cosa, significa dibujo, pintura, ¿no? Sin embargo, en esta época, la palabra arte quería decir filosofía. Entonces, ¿qué es lo primero que estudiaba la gente? Filosofía, y luego estudiar teología. Después de estudiar filosofía, ponte tus 8 años, estudiar teología 16 años más. Así que imagínese usted está estudiando teología. ¿Cuántos años estudia teología aquí en el SEBAS? ¿Cuánto estudia? ¿Cuánto tiempo dura este estudio? 3 años. 3 años, ¿no? Y de repente a alguno le parece pesado, ¿no? Sin embargo, ya estudiaban 16 más 5, 6 o 7, 8 años más. Toda una vida estudiando, ¿no? ¿Qué carrera hoy es larga, la más larga medicina? ¿Cuántos estudia medicina? ¿Cuántos años?
7, 8 años. 7, 8 años, ¿no? Por, Siete por ahí. por ejemplo, si usted estudia en el conservatorio en otro país, se estudia 3 a 5 años de estudios básicos y si quiere hacer un estudio superior, estudia 10 años más. Son 15 años para salir de músico, por lo menos, ¿no? Para mencionar algunas carreras largas de hoy, ¿no? De hoy. Los curas, por ejemplo, ellos estudian 10 años de teología, ¿no? Los católicos. No sé cómo estudian tanto para al final interpretar mal la Biblia, pero estudian 10 años, ¿no? ¿No? Pero en este tiempo se estudiaba mucho. Ahora, algunas acotaciones, ¿no? Que menciona aquí la diapositiva. Y gracias, hermanita Adi, por leerlo. Primero, la universidad aparece por un tema, ¿no? Demográfico y social. Las ciudades comienzan a aparecer. Antes estaban los castillos feudales, los señores que tenían la tierra y poseían la tierra y que tenían guerras con el rey. Pero cuando estos señores feudales se fueron a la guerra, a la cruzada, muchos de ellos volvieron totalmente debilitados económicamente y militarmente. Entonces eso hizo también que el campo quedara abandonado y la gente comenzó a mirar hacia. Es un proceso que nos recuerda mucho lo que ha pasado con el Perú, ¿no? Nuestras grandes ciudades, que hoy son ciudades tremendamente gigantescas, eh, fueron producto de la migración del campesino. Eso pasó también en las ciudades. Comenzaron a surgir las grandes ciudades como París, por ejemplo, ¿no? Y cuando comenzaron a surgir las ciudades como París y otras ciudades más, entonces aparecieron también las universidades. El poder real, el rey comenzó a tener una figura mucho más importante en la sociedad de la época. Antes el rey competía con el papa y competía con el señor burgués o el señor feudal, para decirlo exactamente, pero ahora el rey comenzó a adquirir poder, ¿no? Y comenzó a mostrar su poder a través de la ciudad, las capitales, ¿no? De los reinos, y también a través de estas construcciones o edificaciones llamadas universidades, ¿sí? Universidades. Es lo mismo que hizo España cuando vino aquí a América, ¿no? Que es una de las cosas, las dos primeras cosas que construyó España en Latinoamérica, ¿cuáles fueron? Las catedrales y las universidades. ¿Se dio cuenta o no? ¿Cuántos años tiene San Marcos? ¿Hay alguien aquí de San Marcos? ¿Hay algún sanmarquino aquí? Creo que no, ¿no? Jorgito, a ver, tu micrófono. ¿Cuántos años tiene San Marcos de existencia? A ver, google, me lo dice después. La decana. La decana de América, ¿cuántos años tiene? Que es la más antigua, por eso se llama la decana, ¿no? La más antigua, la primera universidad fundada. Los españoles cuando vienen, siguiendo el modelo medieval, ellos fundan, lo primero que fundan, aparte de una capital, una ciudad, fundan una catedral, construyen una catedral y construyen una universidad, ¿no? ¿Cuándo es en San Marcos? A ver, ¿ya lo googlearon? Pónganlo en el chat. 471 años. Acá di por 472 años. 73. 473. Dos. ¿Ya? Dos. O sea, imagínense, ¿cuántos años de antigüedad? Y se edificó una universidad. La primera que apareció y aparecieron muchas más, ¿no? Bien. Ahora, las universidades no es que aparecieron tal como las conocemos hoy, no es que aparecieron como hoy San Marcos o Católica o la universidad que usted está estudiando. Las universidades al principio fueron solo gremios, sindicatos de profesores y estudiantes que buscaban reconocimiento, es decir, que ellos puedan ejercer su carrera en la ciudad y en cualquier otra ciudad de Europa. Buscaban, ese es su objetivo. Yo soy profesor, muchos de los profesores eran monjes, después hubo también profesores seculares, ¿no? Y yo soy profesor, he estudiado, me he graduado de mi carrera, pero quiero que esto se reconozca no solamente en París, se conozca en Alemania, en Viena, en Oxford, en Inglaterra, en España, ¿no? La Universidad de Córdoba. Entonces las universidades comenzaron a aparecer buscando legitimar derechos, ¿no? Para poder trabajar y para que su carrera sea reconocida. Esa es la primera intención de la universidad. Entonces, muchos de los monjes que salieron de las catedrales, que fueron los que fundaron las universidades,
ellos también lucharon por estos derechos de poder viajar a cualquier lado y ejercer su carrera, su profesión y sobre todo poder ser reconocido como maestro, ¿no? En el lugar donde ellos puedan o sean trasladados, ¿no? Esa fue la intención original de la universidad. Vamos a ver otro cuadrito entonces ahora de la universidad para terminar esta partecita. A ver, un ratito. A ver, un ratito, quiero buscar aquí. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que era el método universitario. ¿Sí? Vamos a plantearlo, vamos a leerlo. A ver, alguien que lo pueda leer, rapidito. Alguien ya leyó. Javier, ahora, Javier. Vamos, Javier. El método universitario. El método era así. Se planteaba una cuestión debatible. Se daba lugar a que los presentes den sus puntos de vista. Se compilaba una lista de opiniones. Se le daba tiempo al maestro de preparar su respuesta. Al siguiente día el maestro mostraba su opinión y demostraba que las diversas razones en sentido opuesto no la contradecían. Este método fue tan famoso que se aplicó en las sentencias y en las dos obras principales de Tomás de Aquino. Muy bien. A ver, alguien que vaya buscando cuáles fueron esas dos obras principales de Tomás de Aquino y lo pone en el chat. ¿Ya? Vaya buscando. ¿Cuáles son las dos obras principales de Tomás de Aquino? Vamos a conocer a este teólogo después. Bueno, el método universitario de la época era, como usted lo ha visto, primero se plantea un tema a debatir, ¿no? Hoy día vamos a tener algo de eso. Vamos a plantear temas para debatir, en contexto con el curso que llevamos, ¿no? Vamos a poner un tema a debatir ahorita. A ver, no lo vamos a debatir ahorita, pero lo planteo. Eh, los católicos dicen que la única forma válida de ser ministro ordenado, ¿no? Es que tú pertenezcas o estés ligado a la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? Que estés bajo la jerarquía que nace y se origina con el primado papal de Pedro. No sé si entendieron la propuesta. A ver, ¿alguien la entendió? ¿Alguien tiene algo que preguntar sobre este tema? Si tú ya estudias historia de los primeros siglos, lo debes entender. Lo voy a traducir. Cuando tú debates con un católico, el católico te va a decir que tú no, por ejemplo, tú eres pastor, pero tú eres un pastor espurio. ¿Por qué eres un pastor espurio? Porque tú no estás bajo la sucesión apostólica. ¿Qué cosa es la sucesión apostólica? La línea ininterrumpida de obispos, ¿no? Que viene desde Pedro y es como una ramificación que llega hasta los ministros actuales católicos. Como tú no eres católico, entonces a ti nadie te ordenó, nadie válido te ordenó, entonces por lo tanto tú eres un ministro espurio. ¿Qué quiere decir espurio? No válido. Un ministro fake, un ministro falso, un falso ministro. Ese es el tema, ¿no? Entonces, que en una discusión universitaria lo planteas y escuchamos los puntos de vista. ¿Qué tienes que decir? Si estuvieras en un auditorio diverso, acá habrían católicos y habrían evangélicos, de repente otras confesiones. Entonces escucharíamos a los católicos defender este punto de vista. Y escucharías a los evangélicos rebatir este punto de vista, ¿no? Y de repente con un montón de aristas a debatir, subtemas. Ahora, ¿qué más pasaba? La gente ya había discutido, la gente ya había conversado, la gente ya había debatido. Entonces el maestro tenía que sentar cátedra. La palabra cátedra quiere decir silla. Cátedra es la silla que se usa en las universidades, una silla alta donde el maestro se sentaba como símbolo de la eminencia de su conocimiento. Por eso es que hoy se usan las frases como dio cátedra, ¿no? O palabras como ex cátedra. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Entonces el maestro desde su cátedra, de su silla, al otro día,
tenía que establecer su opinión. Ya hemos discutido, podemos plantear otra discusión. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si este fuera un auditorio diverso donde hay arminianos y calvinistas, nos encarnizaríamos en un debate, todos opinamos, pero el día de mañana el maestro tiene que sentarse en su cátedra y darnos su punto, su opinión, porque él es el que tiene el conocimiento y la verdad. ¿Sí? Entonces el maestro mostraba su opinión y primero demostraba, ahorita te doy la parte, Brian, para que puedas opinar, y primero sentaba postura y luego tenía que demostrar que los argumentos que no estaban de acuerdo con su postura, en realidad no lo contradecían. ¿Sí? A ver, Brian, te escuchamos. A ver, un poquito abrimos micrófono. Bueno, yo particularmente, no sé, alrededor de los años, yo siento que la forma de debate, bueno, de la forma en que lo hace la gran mayoría, no llega a ninguna parte, ¿no? O sea, me parece que no sea bíblica porque siempre la gran mayoría es confrontativa y a veces en pleno debate se le sale la carne, ¿no? Y a fin, vas a llegar al debate, vas a argumentar, vas a darle todas las pruebas y vas a seguir creyendo en su postura, ¿no? Es rara vez decir, bueno, sí, tienes razón, me humillo ante ti, tú tienes la verdad, ¿no? Ahora voy a dejar. No, no van a hacer eso, van a seguir con lo mismo. Y claro, el público probablemente va a haber influencia en el público que está viendo, pero no en el ponente, ¿no? Pero mediante debates, sí, también mediante el debate se ha logrado tener avances científicos, avances filosóficos, hay aportes. Pero ahorita plantear debates en el mundo cristiano complicado. A menos que sea una mesa redonda para compartir ideas, ¿no? Debatir ahorita cosas como, por ejemplo, si la salvación se pierde con un arminiano, no creo que sea muy No, edificante, ¿no? No sé, bueno, es mi comentario, ¿no? está perfecto. Solamente que ahorita estamos en el siglo XII, ¿no? El siglo XXI es otra historia, ¿no? Las redes sociales han abierto un campo muy distinto al que tenían los escolásticos del siglo XII, ¿no? Aparte que en ese tiempo, como le decía, el maestro, ¿no? Pesaba mucho, ¿no? Pesaba mucho. La cátedra del maestro pesaba mucho, ¿no? Hoy incluso ya nos cuesta, tenemos nuestra opinión y así de repente el maestro piensa de esta manera. Bueno, maestro, usted puede pensar, pero yo pienso así, ¿no? Tenemos esa otra mentalidad. Bien, pero más que nada lo que le quería describir era la forma como se estudiaba, ¿no? Cómo se estudiaban los temas y por lo que hemos leído anteriormente, era una conversación, un debate abierto donde algunos autores como Anselmo de Canterbury o Pedro Abelardo o Pedro Lombardo, ellos comienzan a introducir los elementos de investigación. Es decir, no solamente vamos a discutir nosotros, sino vamos a escuchar a los maestros del pasado. ¿Qué dicen al respecto? ¿No? ¿Qué dicen al respecto? Yo te doy la razón en eso, Brian, ¿no? En que el sentido de que un debate hoy más se convierte en un show mediático, donde se forman bandos y ya llegan hasta por ejemplo, ahora último, hay un padrecito que sale en videos de TikTok, ¿no? Y él comienza directamente, ¿no? A agredir a los evangélicos. O sea, ya hasta los curas se han metido al juego, ¿no? En este tipo de debates, ¿no? ¿Quién vamos a trasladar un poquito al siglo XXI, ¿no? ¿Quién comenzó con esta serie de debates? Al menos entre católicos y evangélicos, fue el famoso cura Luis Toro. Él comenzó haciendo este tipo de ataques, ¿no? Más que debates, y de ridiculización y memización del mundo evangélico, y luego salió toda una generación, toda una manada, ¿no? De apologistas evangélicos, y luego se levantaron apologistas católicos, y hoy viven una especie de amor y odio, ¿no? Es decir, por un lado se sacan la mugre, ¿no? En sus canales, pero después están sentados conversando, ¿no? ¿No? Y al final tú te das cuenta que, un poco, como dice Brian, ¿no? Un poco les gana la carne y los likes priman sobre la búsqueda de la verdad. Vamos a hablar las cosas como son, ¿no? Pastor, yo quería dar un comentario. Ah, ya, Hace dale, unos dale. años yo tenía un programa de conferencias Ya, y yo bueno, le invité a Pastor Luis, él aceptó, ¿no? Pastor Luis Madrid, de curso de cartas paulinas, para que tenga un debate con una cristiana exégeta
que ella consideraba que el rol de la mujer era diferente en la iglesia y que era igual que varón. O sea, su rol en la iglesia es igual. Y de verdad, o sea, yo como moderador pensé que yo podía manejar la situación, pero se iba de las manos porque la señora, al parecer, sí buscaba vehemente defender su idea, Pastor Luis también, y se creó un ambiente bastante incómodo, ¿no? Que al final, que al final yo dije, ya nunca más voy a hacer debates porque sinceramente se salió de mi control, ¿no? Y toda la iglesia se estaba viendo. Ahora, no sé, pues yo considero que mejor es conversatorio, ¿no? Que den su opinión y eso, ¿no? Debates es complicado, no sé, si se le sale la carne, a cualquiera de los dos se le va a salir. Y bueno, es mi comentario, ¿no? Está bien, Brian. No, Sí. está perfecto, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Estamos viendo el origen de las universidades, cómo se estudian las universidades, y nos sirve un poquito, ¿no? Para contextualizar, ¿no? ¿Alguien más? A ver aquí. A ver, ¿alguien tiene una opinión que dar sobre este aspecto? ¿Mm? Estos debates sirven, por ejemplo, si quisiéramos trasladarlos al contexto de nuestra iglesia, ya no salir un público diverso, ¿no? Sino de repente hacerlo como una especie de estudio de la iglesia, o los jóvenes, por ejemplo, que hay tantas preguntas que los jóvenes tienen. ¿Serviría? ¿Lo podríamos No, utilizar? Adi, no, a ver, Adi. más que un... No tengo una postura realmente, pero sí quisiera preguntarle, ¿no? Porque, pues en internet, yo no, tal vez no he presenciado debates así en vivo y en directo, pero sí me han contado que en internet, entonces una vez entré a ver internet y me pareció personalmente una pérdida de tiempo. Mi pensamiento era que, no sé, o sea, el evangelio, más que tal vez simplemente conocimiento, es algo práctico, ¿no? Entonces, si realmente queremos convencer a las personas de algo o del amor de Cristo, defender algo de doctrina, creo que tiene que ser algo con lo que tú puedas vivirlo. Entonces, bueno, esa es mi postura, pero una vez mencioné así, ¿no? Como que no le veo mucho el fin, pero la respuesta de alguien, no recuerdo quién me dijo, sí, pero el evangelio se defiende. ¿Cómo demuestras tu fe? Entonces ahí me quedé dudando y ya no pensé más. Yo particularmente creo que me voy más a la práctica, qué es lo que se puede hacer con lo que yo he aprendido, pero es mi duda, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿realmente para un cristiano o una cristiana es recomendable o es sugerible debatir o convencer con palabras? Ya mira, yo te puedo dar una opinión, de repente acabo de sentar cátedra, ya no sé si mi silla de ir para la cátedra, pero voy a intentar. Pero escuchamos las opiniones de los chicos también, ¿sí? Mira, personalmente pienso que lo que tú mencionas como apologética es algo que va a depender mucho del carácter, temperamento, ¿no? Hay personas que les gusta discutir, cuando hablo de discutir no me refiero a pelear, sino a discutir temas y profundizar, y pueden pasarse horas y horas en ese asunto. No cuestión, ¿que es necesario? Sí, porque como te dijeron, y es verdad, alguien tiene que defender, ¿no? ¿No? Y eso yo lo uno o lo resumo en la diversidad del cuerpo de Cristo. Es decir, así como hay oreja, así como hay mano, así como hay lengua, ¿no? Hay todo, ¿no? Yo creo que la cuestión peligrosa es monopolizar. Es decir, no todos podemos ser oreja, no todos podemos ser mano, ¿no? Entonces, todo es necesario. Es uno. Dos, independiente del temperamento, si bueno, a ti te gusta hacer apologética, también hay que tener cierto carácter, ¿no? Cristiano para hacer apologética, ¿no? Porque yo ahí esa parte le doy razón a Brian, es decir, si yo voy a hacer apologética tan solo por hacer ruido, por hacer show, o por pretender tener razón, porque la realidad es que no vas a convencer en la apologética, por lo menos de YouTube, no vas a convencer a nadie. A nadie de los que están sentados al frente tuyo. De repente entre la gente sí, pero ni eso, ni eso. Entonces, ¿un conversatorio serviría más? Sí. eh, He visto buenos conversatorios. Ahora, ¿en qué me sirve a mí? Yo personalmente escucho los debates de internet no tanto por el tema de querer convencer o convencerme de algo, sino porque me informo mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas que por ahí no recuerdo o tal vez me he olvidado, tal vez no he investigado, que hay personas que se dedican a investigar justamente para argumentar, ¿no? Cosas de la historia, cosas de los dogmas, por ejemplo,
en estos debates entre católicos y evangélicos hay mucho material de la era patrística, de los padres de la iglesia, te enteras de nombres, de fechas, de libros, que te ayudan, más allá del espíritu con el cual estén debatiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí, por ahí puede servir, si es que le interesa a alguien, de informarse, ¿no? De informarse un poquito y crecer un poco en el conocimiento. Eh, ¿No? Eso está muy bueno, ¿no? Como dice Brian, hay apologetas muy buenos, pero también hay apologetas que son terriblemente. Yo, por ejemplo, tengo algo que de repente que cuestionar a los apologetas que veo en YouTube, que son muy buenos, vamos a decirlo, son muy buenos en historia, se han informado sobre doctrina católica, se han informado sobre, qué sé yo, documentos y libros, pero ¿sabes cuál es la gran falencia que noto en la gran mayoría de ellos? Es en Biblia. Y los agarran por ahí, ¿no? Porque se pone, es que lo que pasa es que cuando tú discutes con un católico, el católico no va a usar la Biblia. El católico va a usar la tradición, la historia, va a usar ¿no? Los documentos, va a usar todo tipo de información, pero la Biblia pues, no la lee. Entonces, tú pierdes ahí un gran argumento cuando tú también abandonas la Biblia para discutir. Entonces, el apologeta muchas veces peca de eso, el de ahora, no el de antes, el de ahora, que es como quiere dar la imagen de erudición, deja la Biblia de lado. Y a veces hay preguntas tan sencillas que se hacen, que tienen respuesta en la Biblia y no la usan, ¿no? Porque no la saben, no la han leído. Brian, una última para pasar a otro tema ya. Sí, no sé si usted conoce al pastor Ubierna. Sí, 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 lo Él conozco. hace de una forma muy irónica y a veces yo digo, a veces se pasa, yo no sé, yo siento a veces que se pasa un poco con su ironía, a veces es muy ofensiva, pero hay otros apologetas que son un poquito más, o sea, que saben respetan el tiempo, ¿no? No sé qué opina, o sea, no de la persona, sino de la forma, ¿no? O sea, ¿es correcto como él lo hace? Porque él Mira, tiene varios videos en YouTube. sí, sí, sí. Mira, yo te digo, pues, por lo menos de repente tengo esa ventaja, no se llama la ventaja, de haber estudiado en Argentina. Entonces, la forma como no solamente Ubierna, sino muchos youtubers argentinos, lo puedo mencionar a Santiago Alarcón, por ejemplo, el que lo conocen mucho, que también usa mucho eso. Pero es una forma muy argentina de debatir, ¿no? Una forma muy argentina, ellos llaman chicanear, ¿no? Entonces es como chacotear en medio de la discusión. Claro, no todo el mundo le gusta porque mucha gente busca un sentido más formal de la discusión. Pero sin embargo ellos chicanean mucho. Es una forma. Personalmente pienso que para hacer un debate serio se necesita otra forma, ¿no? Entonces no la usaría, pero sí la entiendo. Es más, eso es parte como un sentido del humor que tienen, que no es accesible a todo el mundo, ¿no? Eh, que funciona mucho porque genera mucho show, ¿no? Genera mucho show, pero que obviamente en un sentido serio, más académico, más formal del asunto, ya un poco no cuadra, ¿no? No cuadra. Son estilos, pero personalmente no lo utilizaría, ¿no? ¿Sí? Respondí un poco la pregunta de Brian, ¿sí? Bien, hermanos, un poquito entonces conversamos sobre el tema de la universidad y el método de la universidad de estos inicios, ¿no? Del método universitario, de cómo estudiar. A ver, alguien me puso ahí en el chat, me olvidé, el título de dos obras principales de Tomás de Aquino. A ver, acá Javier Trujillo escribió en latín, bien. Summa Theologiae, Suma contra los gentiles. Suma teológica y la suma contra los gentiles. ¿Ah? Ujú. Vayan googleando un poco sobre esos libros que son muy interesantes. Recuerden que Tomás de Aquino es el teólogo más grande que hubo después de Agustín de Hipona. Si pudiéramos dividir la historia del cristianismo entre sus grandes teólogos, el primero obviamente fue Pablo, el segundo fue San Agustín y el tercero Tomás de Aquino. ¿Sí? Tomás de Aquino. Entonces vamos un poquito a ver vamos a avanzar. Ahí está. Vamos a conocer algunos teólogos más. Grandes teólogos de la Edad Media. Alguien que lo pueda leer, a ver. Alguien que lo pueda leer. Yo, pastor, Sí, sí, ya léelo. dice, grandes teólogos de la Edad Media. San Buenaventura,
Se le conoce como el doctor seráfico. Su teología es típicamente franciscana, es una teología práctica. Su propósito era llegar a la bienaventuranza, a la comunión con Dios, era agustiniano. El conocimiento no se logra a través de los sentidos o la experiencia, sino por revelación divina. Fue defensor de la teología tradicional. Quería demostrar que la teología agustiniana aún tenía vigencia. Por ejemplo, este teólogo le hubiera caído bien a Adi, ¿no? Porque era un teólogo práctico, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien. Y no lo digo en chicaneo, ahora me entienden la palabra. Lo digo en serio, porque era un teólogo enfocado, yo siempre lo digo, cuando tú piensas de manera práctica la teología, es porque tienes un corazón, un enfoque de tu ministerio, un enfoque pastoral. Porque el pastor busca lo pragmático, por lo general, ¿no? Los maestros, incluyendo los apologetas, nos podemos, entre comillas, perder, ¿no? En los detalles, nos encantaría saber de todo y conversamos de todo. Los teólogos, los maestros, los filósofos, ¿no? Pero cuando tú estás en un, y eso lo saben aquellos que trabajan en el ministerio, ¿no? Siempre es bueno tener un espíritu práctico, porque al final lo que le vas a dar a la gente es eso, ¿no? ¿Cuál ha sido una de las grandes, entre comillas, digo yo, entre comillas, entiéndame bien, entre comillas, una de las grandes debilidades de la teología calvinista es que es tan profunda que muy pocos la saben traducir a lo pragmático, ¿no? Y se vuelve un artículo académico lejano del pueblo. Y por eso es que, al menos en Latinoamérica o en Perú, no ha pegado mucho, porque es muy profundo. Sí, es muy profundo, eso hay que reconocerlo. Pero cuando tú lo quieres trasladar a una predicación sencilla, práctica, ahí es el problema que no todos saben traducirlo. No todos tienen la habilidad de decir lo complejo en sencillo, ¿no? Entonces, eh, Buenaventura, más conocido como el doctor seráfico, ¿no? Él nace en una época donde el aristotelismo está entrando con fuerza. El aristotelismo es la filosofía de Aristóteles, de la cual van a ser siglos después, va a ser la raíz o la semilla de lo que va a ser el método científico. El conocimiento se consigue a través de la experiencia y de los sentidos. ¿Le suena eso, no? El método científico parte por ahí. Lo comprobable, no lo comprobable. Entonces, en su tiempo, cuando entró esta filosofía a la iglesia, mucha gente consideró que era esta filosofía pagana. Agustín había cristianizado el platonismo, pero nadie había cristianizado el aristotelismo. Entonces, cuando llega esta filosofía a través de los musulmanes, entra en el cristianismo, esta era una filosofía pagana. Y contraria a todo lo que el escolasticismo enseñaba, a todo lo que ya la iglesia, ¿no? Te imagínese, una iglesia donde vas a encontrar místicos, gente que tiene revelaciones, visiones, los dogmas surgen de las creencias y tradiciones de la gente, de las experiencias místicas, religiosas y espirituales de las personas. Una Sensoriales. iglesia dominada por ¿no? las experiencias, eh, vamos a decir así, espirituales, y entra la filosofía aristotélica que te dice, no, hay que pensar, no, hay que comprobarlo realmente si esto es verdad o no, los sentidos, ¿no? La experiencia, pero ya no la experiencia mística, sino la experiencia formal. Entonces para la iglesia de ese siglo fue un shock, porque era como que ¿no? Esta filosofía pagana viene a derrumbar todo lo que hemos construido. Ahora, eh, Buenaventura es un reaccionario en ese sentido, es decir, quiere ser un conservador. Dice, no, vamos, creo que la filosofía o la teología agustiniana tiene mucho para dar todavía. No hay que dejarla de lado, no hay que abandonarla. Hay que luchar contra la teología, contra la filosofía aristotélica. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el conocimiento viene a través de la revelación divina. Por eso es que Buenaventura se pone de ese lado, del lado de defender lo tradicional, defender lo antiguo, defender lo que ya estamos haciendo, defender
la forma en la que estamos haciendo todo. ¿Sí? Vamos poniendo en contexto porque esto para entender lo que viene. ¿Eh? Bien, ahora sí, vamos, y para poder comenzar a conversar algunas cosas. Vamos a culminar esta parte. Y viene el último de los teólogos, Santo Tomás de Aquino. Alguien que pueda leer este cuadrito, a ver, rapidito. Santo Tomás de Aquino, dice, forma la tercera vía, fue discípulo de Alberto el Grande. Alberto fue un estudioso de la filosofía aristotélica que se consideraba contraria e irreconciliable al cristianismo. Lectura entre la página 536. Tomás de Ahora leemos. Aquino era dominico. Sus dos obras más conocidas son Suma contra los gentiles y Suma teológica. Bueno, ahí la lectura, página Muy bien. 536. Oye, ahí nomás. Bien. Vamos a leer un poco sobre esto. ¿Sí? Ahí por mejor que dice Tomás de Aquino era apologista, sí, pues, obvio. Pero, un poquito responder la pregunta de Adi, no todo el mundo va a ser apologista, ¿no? No todo el mundo tiene el temperamento para ser apologista, ni el interés. Y no es que uno sea mejor que otro, porque soy apologista soy mejor, o porque no lo soy mejor. Cada uno lo suyo, ¿sí? Vamos entonces a irnos al libro de Justo. ¿Qué página nos dijo? A ver. Página 536. Vamos a buscar la página 536. Bien. Ahora sí vamos a pedir a algunos que lean, ¿ya? Bien, ¿alguien puede leer? A ver, voluntario. Yo, pastor. Ya. Antes que leas, explico acá. Acá dice averroístas. Esto viene del filósofo musulmán Averroes. Averroes era un aristotélico, ¿sí? Entonces aquí lo que dice que daba otra alternativa. Está refiriéndose entre dos alternativas, hay una tercera. La que no era de los aristotélicos musulmanes, que ya habían influenciado Occidente, ni tampoco de los agustinianos tradicionales, ¿no? Como vimos hace un rato, ¿no? Ahora sí, lee a partir de aquí, hermano. Ya, ok. Esta alternativa consistía en explorar las posibilidades que la nueva filosofía ofrecía de llegar a un mejor entendimiento de la fe cristiana. Este fue el camino que siguieron Alberto el Grande y su discípulo Tomás de Aquino. Alberto, a quien pronto se le dio el título de El Grande, pasó la mayor parte de su carrera académica en las universidades de París y Colonia. Aunque esa carrera se vio interrumpida repentinamente por los muchos cargos que ocupó en la iglesia y las diversas tareas que se le asignaron en el campo de la teología, Alberto tuvo la osadía de dedicarse a estudiar un sistema filosófico que la mayoría de los teólogos de su tiempo consideraba incompatible con el cristianismo. Aunque su obra no llegó a cristalizar en una síntesis coherente, sí sirvió para abrirle el camino a Tomás, su discípulo. Muy bien, continuamos. Ya, leemos Dice, de aquí. como hemos dicho, una de las cuestiones que se debatían entre los filósofos de la Facultad de Arte de París era la de la relación entre la fe y la razón, y entre la teología y la filosofía. Mientras los averroístas decían que la razón era completamente independiente de la fe, los teólogos tradicionales decían que la razón no podía proceder a la investigación filosófica sin auxilio de la fe. Frente a estas dos posiciones, Alberto estableció una clara distinción entre la filosofía y la teología. La filosofía parte de principios autónomos que pueden ser conocidos aún aparte de la revelación y sobre la base de esos principios, mediante un método estrictamente racional, trata de describir la verdad. Descubrir la verdad. Bien, acá, el De verdadero acuerdo. filósofo. El verdadero filósofo no pretende probar lo que su mente no alcanza a comprender, aun cuando se trate de una verdad de fe. El teólogo, por otra parte, sí parte de verdades que son reveladas y que no pueden descubrirse mediante él,
mediante el solo uso de la razón. Esto no quiere decir que las doctrinas teológicas sean menos seguras que las filosóficas, sino todo lo contrario, porque los datos de la revelación son más seguros que los de la razón, que puede errar. Quiere decir, además, que el filósofo, siempre y cuando permanezca en el ámbito de lo que la razón puede alcanzar, ha de tener libertad para proseguir su investigación sin tener que acatar a cada paso las órdenes de la teología. Muy bien, vamos a detenernos un ratito acá y conversemos sobre esto, que está interesante. La relación entre la fe y la razón. Antes de Alberto el Grande, la discusión estaba dividida. Los aristotélicos decían la fe y la razón son independientes. Eso chocaba con el sistema católico porque ellos consideraban que todo era, el agustiniano, ¿no? Revelación de lo alto. La fe, la razón sometida a la fe. Ahora, acá usted va a ver, por ejemplo, que la tercera vía, que es lo que propone Alberto y luego lo sintetiza y lo maximiza Tomás de Aquino, va a decir, ¿no? Que tú puedes pensar, tú puedes razonar, ¿no? Tú puedes investigar todo lo que tu mente quiera, pero hay verdades que son reveladas, ¿no? Y que no se pueden descubrir por el uso de la razón. Eso es lo que está queriendo conciliar Alberto el Grande. No suprime la razón, pero de todos modos la subordina a la fe, ¿no? Y hay libertad para investigar todo, excepto en lo que, vamos a decir de otra manera, en lo que ya ha sido revelado. Pregunta para la asamblea que tenemos delante. En este sentido, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Somos aristotélicos? ¿Somos herederos de Aristóteles en ese sentido? A ver, opina, hermano, opina. ¿Qué estamos para opinar? De paso despierta, algunos están ya recibiendo revelación en sueños, ¿no? A ver. Interesante, pastor, ¿no? A ver, Jorge, dale, estoy visto callado y digo que ya explote ese volcán, ya, vamos. Sí, lo estaba reservando para esta hora. Ya, muy bien, excelente. Sí, no, el tema de la filosofía es muy importante, ¿ah? Como ya lo dije en la clase pasada, la filosofía es la sirvienta de la teología, ¿no? Entonces, estudiando a los padres de la iglesia, estudiando la iglesia medieval, se va a tener que tocar esos temas de filosofía, ¿no? Entonces, Agustín venía de la escuela platónica, ¿no? O había adoptado la escuela platónica. Pero hay algo muy importante que todos debemos saber, ¿no? La verdad es una sola y la verdad muchas veces la puede decir un impío, ¿no? Un pagano lo puede decir. Entonces, si un impío dice una verdad, de repente muchos pueden decir, no, como es impío, no quiero escuchar nada de él. Pero sin embargo, la verdad es verdad, ¿no? Por más que lo diga el demonio, es verdad. Entonces, eso es importante también entender en la filosofía, ¿no? Ya, disculpa interrumpa, y ahí podría plantearse, ¿y el demonio podría decir la verdad? Tal vez en una oportunidad, si leemos el Nuevo Testamento, un demonio habló la verdad, ¿no? Cuando dijo que Pablo eran siervos del Dios Altísimo. Pero sin embargo, a veces Satanás es astuto, ¿no? O sea, utiliza la verdad y la mezcla con mentira. Entonces, ahí también hay que tenemos que tener la capacidad de separar la paja del trigo. Pero sin embargo, Satanás usa la verdad y la mezcla con mentira, ¿no? Para engañar, para confundir. Se viste de ángel de luz, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La reflexión teológica, la filosofía es necesario, es importante, porque Dios nos ha hecho pensantes, ¿no? Con una capacidad de razonar, de pensar. Entonces es importante, ¿no? Es una herramienta para la teología, la filosofía. Pero Agustín venía de ese pensamiento, ¿no? Platónico, ¿no? Entonces se puede tomar muchas cosas positivas de Platón, ¿no? Muchas ideas, no todas, ¿no?
Entonces, esa es mi apreciación, pastor. Ya, pero mi pregunta iba en el sentido, hemos leído un poco la postura de Alberto el Grande. ¿Somos aristotélicos? ¿Somos agustinianos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando tú quieres entender, por ejemplo, a Platón, esto es de repente como un cuentito, tú tienes que re- recordar el famoso mito de la cueva aquí. ¿Alguien lo escuchó o no lo escuchó? Levanta la mano el ¿De la que... caverna? La De la, caverna, la de la caverna caverna. ¿lo escuchó o no lo escuchó? Sí, Las cavernas. lo que pasa es ¿A qué? que hay unas personas que viven en la caverna y ellos creen solamente lo que han visto, ¿no? El de la Pero al caverna, ¿no, salir pastor? encuentran la luz, ¿no? ¿Qué dice el mito de la caverna explícitamente? No sé, pues que están, no sé cómo decirlo, que están, o sea, creen en lo que, en lo que saben porque están encapsulados en su propia concepción, ¿no? Pero para que puedan iluminarse tienen que salir y conocer el mundo de afuera, ¿no? No sé, algo así. No El sé cómo mito de la decirlo. caverna lo que dice en pocas palabras es que el ser humano está metido en una gruta, en el fondo de una caverna, una cueva, de la cual hay una entrada, obviamente, ¿no? Y delante de esa entrada, que es la luz, como dice Brian, pasa la realidad. Pero el hombre no puede ver la realidad, sino solamente la sombra de la realidad, ¿no? Entonces, esa realidad, lo que pasa afuera, ponte un ejemplo, pasa un elefante, pero tú ves la sombra del elefante, ¿no? Entonces tú solamente puedes deducir lo que es la verdad o la realidad por la sombra de la verdad. Es el famoso mito de la caverna, ¿no? Eh, por eso es que Platón se encierra en la reflexión de las ideas, ¿no? Tratar de descubrir esa luz, ¿no? Tratar de encontrar esa luz y ya el neoplatonismo lo lleva a que esa luz es la verdad revelada de Cristo. Esa luz, la luz es Cristo. Entonces tú al conocer a Cristo recibes la revelación de lo alto y por lo tanto tienes conocimiento, acceso a la verdad. Aristóteles es todo lo contrario. Aristóteles te va a decir, usa tus sentidos, ¿no? Una experiencia formal, no una idea que está vagando por ahí a la cual tú necesitas una revelación para recién entenderla, sino están tus sentidos, ¿no? Ahora, Alberto dice, vamos a proponer una idea intermedia, porque Aristóteles te lleva al raciocinio, ¿no? El neoplatonismo, no Platón, sino el neoplatonismo, mejor dicho, el agustinianismo te lleva a la fe. Los escolásticos que decían, la fe lo es todo. La razón está, no es, como Jorge diría, ¿no? Eh, Jorge está diciendo algo que siempre se dice, la filosofía es sierva de la fe. Pero los escolásticos no decían eso, los escolásticos anulaban la razón y solo primaban la fe. Vienen los averroístas a decir, no, la fe es independiente, perdón, la razón es independiente de la fe. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero yo quiero entender y quiero racionalizar el mundo. Y ahora viene Alberto y dice, vamos a dejarlo así, muchachos, para no pelearnos. Tú razona, investiga y experimenta todo, pero tienes que reconocer que hay cosas que no vas a poder comprobar sino por la revelación. Ese es Alberto el Grande, o mejor dicho, el tomismo, ¿sí? Y ahí va mi pregunta. ¿Somos agustinianos o somos aristoteles? ¿Somos tomistas? Ya, para no meternos en Aristóteles o Platón. Bueno, ¿Somos agustinianos o somos tomistas? bueno, pastor, yo en mi experiencia, en lo que yo estaba viendo, sobre todo en las clases, en todo, somos una mixtura y no tenemos todavía una identidad clara, ¿no? Lamentablemente todavía siguen hermanos pensando, bueno, que piensan de que, bueno, es que como yo he vivido esa experiencia y tú no la has vivido, entonces no crees en eso, ¿no? En el caso de cosas místicas. Pero, como dije, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia tiene que basarse en la lógica de la palabra. No puede ser algo separado, ¿no? O sea, yo no puedo vivir una lógica sin la experiencia, ¿no? O sea, en este caso,
aprenderte todos los mandamientos, pero no los cumples. No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido experimentar algo que Dios no ha dicho ni ha mostrado en su palabra, ¿no? Por más bonito que sea, por más edificante que pueda sonar, porque he encontrado también en la web muchas personas que hablan, ¿no? De la palabra, hacen una interpretación, pero tan alegórica, pero tan bonita que la gente se la cree, pero yo digo, pero eso no está bien interpretado. O sea, lo ha forzado el texto para decir eso. Entonces, eso pasa. Entonces, creo que tiene que ver el equilibrio. Nuestras acciones, nuestras experiencias tienen que ir conforme a lo que dice la palabra. Y si no dice la palabra, entonces, bueno, esa experiencia no vale, pues, ha sido producto de la imaginación o experiencias humanas, pero a veces las emociones también confunden un poco, ¿no? Bueno, es mi comentario, ¿no? Espero que no haya No, está bien, ofendido. no hay problema. Su opinión importa, hermano, su opinión importa. Listo. ¿Sí? A ver, ¿alguien más tiene algo que opinar? Por ejemplo, mi amigo Brian es aristotélico. Sí, allá. Ya. Ahora vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más tiene algo que opinar? Esa idea es me gustó esa frase. A veces tenemos un pensamiento de alguien, pero no lo sabíamos, ¿no? Y eso pasa siempre a veces hay hermanos que no saben que son arminianos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Muy interesante, ¿no? Para reflexionarlo. Hemos adoptado ideas que no sabemos de quién fueron, ¿no? Interesante. No sé para quién iba ese palo, pero que lo agarren nomás, agarren esta flor, ¿ah? Ya, pero vamos, volvemos al comentario. ¿Alguien tiene algo que... Wilson, Wilson, a ver, Wilson creo que quiere decir algo. No, yo estoy llegando a mi casa, pastor, disculpe. está Agarre su corriendo, celular. Wilson, está corriendo. Wilson, deja de pasear y ya anda a tu casa, hermano. Ya. Wilson tiene la filosofía de la calle, dice. Ah, y la filosofía del barrio, de la esquina. Sí, bien, a ver, hermanos, algo más para decir en estos últimos minutos, porque estamos ya a punto de llegar al break. A ver, vamos a ver para matizar un poquito. A ver, algo hay alguien que lee esta parte. A ver, aquí, ¿quién puede leer lo que sigue? Rapidito. También, pastor. Esto puede verse, Sigue. esto puede verse en el modo en que Alberto trata acerca de la cuestión de la eternidad del mundo como filósofo. Comienza que no puede demostrar que el mundo fue creado en el tiempo. Lo más que puede ofrecer son argumentos de probabilidad, pero como teólogo sabe que el mundo fue hecho de la nada y que no es eterno. Se trata entonces de un caso en el que la razón por sí sola no puede alcanzar la verdad. Y tanto el filósofo que trate de probar la eternidad del mundo, como el que trate de probar su creación de la nada, son malos filósofos, pues desconocen los límites de la razón. ¿Qué diría mi amigo, ¿no? Si estuviera en el siglo XXI con las teorías científicas del origen del universo, ¿no? ¿No? Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? La razón tiene sus límites, es lo que dice, ¿no? Exacto. La razón tiene sus límites. Entonces, donde la razón tiene el límite, ahí entra la fe, la La teología. fe, la teología. Es el mismo pensar que tienen los científicos modernos. Cuando tú le preguntas a un científico moderno, un estándar, no al ateo de moda, ¿no? Sino al estándar. Esto me acuerdo que lo leí en un librito, no me acuerdo cómo se llamaba, un libro que nos dieron allá en el seminario, una entrevista a un filósofo, a un científico, famosísimo. Y él le pregunta, ¿y usted qué piensa de Dios? Dice, ¿no? Y él responde, parecía que estaba Alberto acá opinando, ¿no? La ciencia ha llegado hasta este límite de la creación del universo. Vamos a poner que lo que me recuerdo, ¿no? Ha llegado, si el universo, si vamos a hablar en cuestiones de tiempo y hay un origen para el universo que es el 0 segundo, la ciencia ha llegado al 0.000001 pero ese es su límite. Y él dice, ese 0.0001 segundo, ahí hay lugar para Dios.
¿Qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir en su lenguaje? Hemos podido investigar hasta aquí, pero nunca podemos llegar hasta el fondo del asunto. Y ese desconocimiento, ahí tranquilamente está Dios. Es lo imposible, a lo que no vamos a poder llegar jamás, ¿no? Pues no tenemos respuesta, no hay forma de encontrar una respuesta, ¿no? Y eso usted lo puede trasladar a las investigaciones modernas sobre el alma, por ejemplo, que hay todo un tema para conversar por ahí, ¿no? Sobre el alma, la muerte, que es un tema ahora que está de moda en los círculos científicos. Hay muchos científicos que están haciendo investigación sobre eso, eh, etcétera, ¿no? Entonces, Alberto ya en el siglo II se está planteando algo que los científicos de hoy usan, ¿no? Claro, a su modo, su estilo, porque él era un hombre de la Edad Media, ¿no? Él no era un científico del siglo XXI, era un hombre de la Edad Media, ¿no? Vamos a ver algunas cositas más, ¿sí? Y luego después del break completamos esto de, de Tomás de Aquino. La pregunta era sencilla, ¿no? Ahora, hombres del siglo XXI, porque no podemos ser, Pastor, no podemos escapar de nuestro tiempo. A ver, alguien quiere decir algo, a ver, lo escucho. pastor, muchas veces, muchos pastores dicen, este, hagamos lo posible, que Dios hace lo imposible. Imaginémonos a una persona, o sea, en todo caso, dónde entran los milagros, ¿no? Desde el aspecto de fe, el aspecto, en este caso, ¿no? De la razón. Una persona con cáncer y de pronto surge un milagro, ¿no? De repente, muchos doctores, en cierta oportunidad, yo tuve a una persona que, bueno, se relacionaba conmigo, ¿no? Un familiar, y estaba con un cáncer terminal. Y la doctora lo único que se acerca nos dice es, bueno, nos dice, yo sé que ustedes son personas de fe. Entonces, mi postura es de que esta persona, bueno, ya tiene un cáncer terminal, pero ustedes son personas de fe. Y Dios en realidad puede hacer milagros y puede sanar. Entonces, eh, si nuestra filosofía o la razón dice una cosa, eh, ¿cómo, cómo, cómo dentro de este pensamiento, dónde entran los milagros? O cómo consideramos la operación de Dios? ¿Cómo opera Dios en digamos, ¿no? En estas posturas que está tomando, ¿no? Esta clase que estamos teniendo. Muy bien, yo te puedo responder de repente con algo, ¿no? Y en mi iglesia hay tres hermanas que han sanado el cáncer terminal. Hay un caso puntual, una hermanita que está desahuciada, la mandaron a morir a su casa. Dictamen médico, no te estoy hablando que yo la mandé a morir a su casa, sino el médico la mandó a morir a su casa. Te quedan pocos días de vida, anda a abordar tus cosas, mismo Ezequías, ¿no? Y despídete de tu familia. Eso fue hace 5 años. Después de la pandemia, ella va al médico y el médico le dice, señora, usted no tiene absolutamente nada. El cáncer ha desaparecido. No hizo tratamiento porque no tenía plata, no hizo quimio, no hizo nada. Tan solo se refugió en Dios. Te estoy hablando de un caso real, ¿no? Caso, no estoy hablando de que fue el culto tal, o que el apóstol tal, o el profeta tal. No. Simplemente Dios la sanó. Se oró por ella, obviamente, ¿no? La iglesia oró por ella. Y así te puedo contar dos o tres casos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, personalmente creo que la fe cristiana es una fe que incluye un elemento sobrenatural, ¿no? Si la fe cristiana no tiene ese elemento sobrenatural, pues mejor vamos a la sinagoga, ¿no? Vayamos, no sé, a formar parte de un movimiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Movimiento, pero la fe cristiana tiene un elemento sobrenatural. Que algunos lo tomen para hacer tonteras, es otra historia totalmente distinta. Que algunos lo lleven a excesos insanos, que ya no tienen nada que ver con la fe evangélica, es otra cosa.
pero la fe cristiana tiene un elemento sobrenatural, ¿no? Si no, anda, preguntémonos qué tiene racional que Jesús sane un paralítico o que Jesús resucita a Lázaro, ¿no? O ya, Jesús era Jesús, ¿no? Pablo, Pedro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si entendí bien tu pregunta, Julio, ya apenas el break. Obviamente, nosotros no podemos reducir el cristianismo a una racionalidad, ¿no? Es imposible. No podemos ser en ese sentido solo racionales, ¿no? Pecaríamos si fuéramos solo racionales. Pastor, Caeríamos, un ratito, Javiercito, solamente esto, ¿no? Que termina. Caeríamos en el racionalismo del siglo XIX, donde los mismos teólogos intentaron racionalizar la Biblia y quitarle todos los elementos milagrosos, ¿no? Y esa teología ya desapareció hace 2 siglos. Ya, Javier, no sé si te escucho para terminar pedirnos de. Porque algunos ya se fueron ya, ¿no? No, yo quería decir algo. Uy, Ya, volviendo, Brian, volviendo. pero volviendo, ya, volvemos ya. Javier y Brian después. Breve nomás, hermano. sí, pastor, quería, después de haber escuchado a todos mis compañeros, y yo quisiera llevarle a un panorama casi similar que el Señor Jesús tuvo con un cinturón romano. Hemos leído esto, ¿no? En Mateo 5 se encuentra, 8, perdón, donde estaba enfermo el siervo del centurión y le pide, ¿no? Que vaya y sane a su siervo, pero el centurión aplicando la razón o ¿no? Le dice, no, no es necesario que vaya, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, algo muy importante que usted acaba de decir, pastor, ¿es teología o filosofía? ¿Es la fe o la razón? ¿Dónde termina la razón y dónde empieza la fe? Lo que dijo el hermano Julio, ¿no? ¿Cómo se sana esta persona que aplica, o el desahuciado de cáncer? Ya la medicina le ha dado tanto tiempo de vida, pero esa persona va y aplica su fe, surge la teología. Para mí, especialmente, he visto milagros y, y el raciocinio ya queda de lado. Es la fe y la teología que, que, que entra a primar, ¿no? En la persona que la busca, como este centurión. Muy bien, Javier. Ven. Brian, a ver. Y bueno, para cerrar, yo quería decir que yo creo lo siguiente. Yo creo que el ser humano en su razón expresa al Señor cómo uno se siente en base a esto y expresa su anhelo de que la persona sea curada o sea sanada. Pero no somos quienes para declarar sanidad o decirle al Señor o reclamarle, se tiene que sanar, y confiamos porque estamos cayendo en que ya el control no lo tiene Dios sino nosotros. Entonces, mediante la oración es una forma de expresar lo que sentimos para que Dios pueda actuar, pero su voluntad puede ser sanar o no sanar. Por lo tanto, yo considero que no es la persona que tiene don de sanidad y que, por la oración del hermano Brian se sanó, entonces todas las oraciones que haga Pastor Brian o hermano Brian se van a hacer sí o sí de sanidad. Considero que el Dios sigue sanando en la actualidad, pero no somos quienes para declarar esa sanidad, sino confiamos en la voluntad de Dios y expresamos de forma humana ese anhelo de que esa persona se sana, y en esa expresión está la fe de esa persona, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. No sé, bueno. No, está bien, está perfecto. Bueno, ya entra en un tema de neumatología que no es este curso, ¿no? Pero está interesante, está interesante. Teología. Yo, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Así como tengo testimonios de hermanos que se han sanado, también tengo testimonios de hermanos que no se han sanado. Y ahí de repente uno puede. Y hoy justo conversaba ayer con un amigo que sí fue pastor. Su papá murió de, ¿cómo se llama? Fibrosis pulmonar. Sufrió mucho. Y él siempre lleva esa carga en su cabeza, ¿no? En su mente, en su corazón. Porque tú sabes que siempre hay personas que dicen, oye, no tuviste fe, ¿no? Te faltó fe, por eso tu papá se murió. Y yo le hablaba de Hebreos 11, que habla de la fe, ¿no?
Y Hebreos 11 tiene dos partes, ¿no? Hebreos 11 tiene una parte donde habla vamos a ponerlo en términos sencillos. La fe milagrosa, ¿no? La fe de portentos, maravillas, ¿no? De resucitar muertos, de sanar, etcétera. Pero la segunda parte habla de la misma fe, pero que tiene otra aplicación. La fe que te va a sostener hasta el fin. Donde no va a haber sanidad. Donde no va a haber, entre comillas, no va a haber victoria. Donde no va a haber, ¿no? De repente el milagro que tú esperabas de Dios. Pero sí hay un milagro que se ocurre, que Dios te va a sostener hasta el fin, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ese tipo de fe. Si nosotros leyéramos la palabra del Señor, deberíamos tener una fe racional en todo caso, ¿no? Como diría, ¿no? Romanos, ¿no? La adoración, vuestro culto racional, es decir, algo que no solamente es sobrenatural, pero que tampoco escapa de nuestro pensamiento o razonamiento. Pero ¿por qué? No porque esté anclado en nuestro razonamiento humano, sino porque entendemos la mente de Dios, ¿no? Y a veces no se puede entender la mente de Dios, entonces ahí se convierte en fe. Confío en la mente de Dios. Y punto. Dios sabe lo que hace, si me sana o si no me sana. Él sabe lo que hace. Y en ninguno de los dos casos es porque me faltó fe. Solamente tuve la fe para ver el milagro o la fe para ver cómo Dios me acompañó hasta el final. Amén, hermanos. ¿Sí? Bien, vamos a volver. Este tema está interesante. Igual, esta historia eclesiástica, no neumatología, ni dones ni ministerio, ni nada por el estilo. Vamos a volver. Ya algunos se fueron, ya dijeron, no me importa, me voy a mi break, y que hable cuando quiera, ¿no? Pero bueno, volvemos. 8:38 más 15, ¿cuánto es? 53, ¿no? Listo. 50. Las 52. 9, las 9. Amén. 52 volvemos. Bendiciones, hermanitos. Volvemos. Tomen agüita. 52. 52. Un listo. corto, un corto. Un corte, un comercial y no volvemos. Continuará. Siguiente.